Algunos críticos del nuevo proyecto del Petro, el proyecto del gobierno venezolano, tienen palabras duras sobre este nuevo experimento del gobierno venezolano. Por ejemplo, Stephen Hanke, quien desde hace 24 horas dice vía Twitter: Venezuela por lanzar la preventa de su criptodivisa Petro mañana. Dice, esto es chavismo tomando su propio Kool-Aid, así lo dice. Un consejo, no lo tomen ustedes. Hanke es profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins, especialista en temas de dolarización y también colaborador del Instituto Cato. No todos piensan igual. Hay otros expertos que piensan que este proyecto será interesante de observar, aunque es una medida desesperada de un gobierno que necesita evadir sanciones económicas impuestas por Washington y Bruselas y también tratar de evitar el uso del dólar estadounidense. Una criptodivisa que, por cierto, está respaldada por sus reservas de petróleo, gas y diamantes. Apenas hace unos días el regulador dijo que hay interés de gobiernos como el de Qatar, Turquía y otros países de Medio Oriente, al igual que, dice, Estados Unidos y naciones europeas. ¿Es para todos el Petro? ¿Solo para gobiernos? Le agradezco a Jean-Paul Leydens, que es economista graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, que nos acompañe a esta hora de la tarde. Bueno, para preguntarte, Andrés, tantas dudas, si es para todos el tema de la confianza. Supongo que ya leíste los primeros detalles que surgieron desde la medianoche hace unas horas sobre las características de esta primera subasta. ¿Qué me dices en tus primeros comentarios? Sí, bueno, Gabriela, un placer estar con ustedes. El Petro, después de en su proceso de preventa, tiene una novedad que no había sido explicada en el white paper, o que tenía otras características en el white paper que fue lanzado a principios de mes. Esa característica es que su primera etapa va a ser un token, pero en principio se pensaba que iba a ser un token sobre Ethereum, que es la segunda moneda por capitalización de mercado, la segunda criptomoneda por capitalización de mercado. Y en cambio ahora parece que va a ser un token sobre una criptomoneda mucho menos popular llamada NEM, que tiene cierta utilidad en Japón, pero que la verdad tiene una capitalización de mercado mucho más pequeña. Esa es una novedad que contradice lo que dice el white paper. Y bueno, en términos generales, esta es una medida para tratar de levantar dinero fresco en los mercados internacionales, dadas las restricciones que se enfrenta Venezuela por sanciones internacionales a la emisión de nueva deuda. Te voy a aterrizar otro poco más. Alguien que te acaba de oír en la primera respuesta va a decir, ¿es un token? ¿Qué? Y entonces, ¿qué significa esto en la práctica para lo que es este proyecto? ¿Qué? A ver, ¿qué me dices? Sí, un token es no sé si ustedes recuerdan, pero cuando uno era pequeño, uno participaba en las máquinas de arcade, de videojuegos, sí. Uno compraba unos tickets. Uno no pagaba directamente con dinero las máquinas, sino que compraba unos tickets que solo podían ser utilizados en ese arcade. Bueno, eso es básicamente un token. Un token es una, entre comillas, moneda que solamente puede ser utilizada dentro de una aplicación digital montada sobre un blockchain. Es decir, en una primera etapa, el Petro no va a tener su propio blockchain, eso viene después. En una primera etapa, el Petro va a ser como un vale que va a funcionar sobre una plataforma ya existente, que en este caso se llama NEM. Un token es eso, es una moneda con un uso más restringido. Clarísimo, ahora sí. Importante la aclaración y me interesa que abundes en por qué es importante matizar en este momento esta primera etapa de token, de vale, de especie de vale en el proyecto del Petro. Sí, Gabriela, el tema es que los tokens, cuando son creados en una plataforma privada y ya preexistente, deben tener una serie de reglas bien establecidas y aclaradas, normalmente en un contrato inteligente. Esas reglas, una vez que son establecidas, no pueden ser cambiadas con facilidad ni de manera legítima. Sin embargo, en el momento en el que el Petro pase a tener su propio blockchain, pase a tener su propio registro contable descentralizado y distribuido, en ese momento el Estado podría tener ciertas capacidades para cambiar las reglas de funcionamiento. Por ejemplo, en un principio se ha dicho que el Petro va a tener una oferta total de 100 millones de petros, sí, y que no va a ser modificada. Eso podría ser así mientras funcione como token, pero una vez que pase a tener su propio blockchain, esa regla podría ser modificada de acuerdo a las reglas de funcionamiento de ese blockchain. El blockchain del Petro podría permitirle al gobierno venezolano eventualmente modificar las reglas y emitir más petros, y eso podría minar aún más la confianza de los agentes que lo utilicen como activo de inversión o como dinero. Hacia allá iba yo. El hecho de que sea un token, vale, ¿cuánto cierra ese circuito, digamos, de posibilidad de usarlo para qué y para los potenciales compradores, gobiernos, como ha señalado el gobierno, en función de más o menos confianza?
Sí, en principio sí. En mi opinión, si el petro se hubiese mantenido nada más como un token y hubiese limitado sus aspiraciones, el gobierno, a simplemente emitir un criptoactivo para levantar ingresos extraordinarios en divisas, si solo se hubiesen limitado a ello, hubiesen generado mayor confianza de parte de inversionistas potenciales. Quizás no mucha confianza, porque la verdad hay incertidumbre legal, regulatoria, hay incertidumbre sobre monetización de los barriles de respaldo, e incluso hay incertidumbre sobre cuál va a ser el derecho de propiedad sobre esos activos de respaldo. Pero hubiese sido preferible que se quedaran con un token cuyas reglas hubiesen estado claras desde el principio y no podrían ser modificadas con facilidad, y no agregar esta segunda etapa con un blockchain cuyas reglas van a ser más maleables por parte del Estado venezolano. Eso es particularmente importante, porque recordemos que Venezuela vive una hiperinflación. ¿Sí? Venezuela hoy en día, en un día, tiene una inflación de 2,8%, en un solo día. Eso es más de la inflación de un país de la OECD en todo un año. Entonces, a un gobierno así tiene que tratar de crear confianza. La única manera que tiene de tratar de crear confianza es asegurarse que los agentes de la economía piensen que no va a modificar las reglas a su voluntad. Pero con este bloque... Es decir, que si el pasado nos sirve de prólogo, el tipo de hábitos del gobierno venezolano es cambiar las reglas con cierta frecuencia y por lo tanto hay un factor de menor confianza para los participantes del mercado, ¿correcto? En efecto. Ok. Ahora, el hecho de que estén los barriles en tierra, hay quienes dirían, bueno, mejor noticia que ponérselos a disposición de autoridades sobre las cuales hemos visto qué ha pasado con la riqueza petrolera de Venezuela. No, el problema es que un barril que está bajo tierra no tiene el mismo claro, valor que un barril producido. Sobre todo cuando ni siquiera hay planes de desarrollar ese bloque de la faja petrolífera del Orinoco. En este momento se están colocando como respaldo unos barriles que no hay ningún plan de monetización claro y que no solamente eso, sino que hay una serie de restricciones para la posibilidad de que los inversionistas ejerzan derechos de propiedad sobre esos barriles. La Constitución venezolana, en el artículo 12, prohíbe que se vendan reservas de petróleo venezolano. Ahora, el gobierno podría hallar alguna forma legal de darle la vuelta a ello, podría convertirlo en un instrumento de deuda, podría decir que el petro es un derecho a participar quizás en una empresa mixta futura, pero lo cierto es que hay una serie de incertidumbres legales que hacen que esos barriles, por estar bajo tierra, por no estar siendo desarrollados, sean más difíciles de monetizar que un barril producido. Bien. Entonces, esperar que estos barriles de reservas, que este petro tenga un descuento menor que el que ya enfrenta la deuda de PDVSA es un poco dudoso. Claro. La deuda de PDVSA actualmente tiene un descuento de en torno al 80%. ¿Cuál puede ser el descuento que se le aplica al petro, que no está siendo producido, que son barriles bajo tierra? Claro, y sin claridad en ese otro tema también queda relativo lo que es ese respaldo garantizado en ese sentido. Jean Paul, permíteme continuar la conversación contigo en los próximos días porque hay muchas preguntas de una naturaleza que tú eres un experto en el tema. Te agradezco esta tarde tu análisis. Muchas gracias, Gabriel.